Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver la continuación de la clase de final de vida que dio Marcela Peretti sobre los cuidados al final de la vida y hoy vamos a hablar ahora de los aspectos pediátricos y particularidades pediátricas en el final de la vida. Al respecto, esta frase es de Kabler-Ross, que es una autora que escribió mucho sobre el final de vida, sobre duelo. Es una médica psiquiatra que se dedicó a acompañar gran parte de su carrera a personas que se estaban muriendo y a sus familiares. Y ella hace esta reflexión en la cual dice: escuchando llegué a saber que todos los moribundos saben que se están muriendo. No es cuestión de preguntarnos, ¿se lo decimos o lo saben? La única pregunta es, ¿soy capaz de oírlo? Porque me gusta esta frase porque alude al tema de la comunicación, que muchas veces no nos animamos en decir algunas cosas pensando que la otra persona quizás no la sabe. En general la otra persona la sabe. El tema es la posibilidad de abordar esa conversación. Que no sé si recuerdan en la clase de comunicación con niños, yo conté uno de mis primeros motivos por los cuales empecé paliativo fue el hecho de no poder decirle a una nena de 14 años que se iba a morir, que la nena ya sabía que se iba a morir, pero yo no era capaz de iniciar esa conversación. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando vamos a iniciar estas conversaciones de estar preparados para recibir la respuesta y poder mantener la conversación. Muchas veces se dice que la persona que va a iniciar esta conversación debería ser la persona que le pueda decir al paciente y a su familia: no los voy a dejar solos, yo voy a estar hasta el final. Y con respecto a la muerte, también han habido muchos cambios en la concepción de la muerte, por eso es un poco el motivo del foro para que analicen los cambios que hay en dos temas musicales. Uno de estos alude a Francisco Maglio, que probablemente que se acuerdan de él, que estuvo en la clase de aspectos legales. Y una de las frases era: ya la gente no se muere, sino que no responde a maniobras de resucitación básica y avanzada. Aunque en la historia clínica siempre uno termina escribiendo ese versito antes de declarar el fallecimiento de alguien, se constata paro cardiorrespiratorio, no responde a maniobras de resucitación básica y avanzada. Y tenemos ese versito armado y quizás eso nos condiciona en que la persona, si hay un paro cardiorrespiratorio, se debe hacer resucitación básica y avanzada y no cabe alternativa. Entonces, cuando hay una persona que está en el proceso de final de vida, es algo que cuesta mucho manejar. En el último que tuvimos, por ejemplo, internado en pediatría, la pregunta era: ¿qué pasa si para? ¿Qué pasa si hace un paro cardiorrespiratorio? ¿Y qué pasa si hace un paro? En realidad se murió, no hizo un paro. El paciente se murió y estábamos esperando que se muriera porque ya sabíamos que iba a pasar. Entonces, eso corresponde a la reflexión sobre nuestras prácticas y cómo estamos condicionados a actuar ante estas situaciones. Pero cuando estamos hablando de un paciente que ya está en el final de vida, el tema de cómo nos planteamos ante las decisiones y cómo nos planteamos ante las distintas conductas y en el diálogo implica que tenemos que tener en cuenta esto: qué es lo que se decide, cuáles son las opciones que están en juego. Esta frase es de la abogada del Garraham en una de sus clases de final de vida y ella dice: la opción no parece estar entre la muerte y muchos años de vida, sino entre morir en condiciones que la persona escoge o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas e indignas para él. Es decir, no estamos hablando entre un niño o niña sana que podría tener muchos años de vida, sino entre vivir 1 o 2 días más, pero en una condición en la cual implique sufrimiento para el niño o niña o para la familia. Entonces es importante que uno tenga en cuenta cuáles son las elecciones de esa familia, cuáles son las condiciones que uno consideraría dignas o indignas para cada caso, y siempre tomar las decisiones en base a los objetivos que uno tenga, o sea, que el paciente y su familia tengan para su propia vida. La ley de muerte digna en este contexto surge explícitamente para reducir y limitar la obstinación médica a los tratamientos. Es una ley que surge para proteger al paciente de los médicos y no viceversa. Es decir, no es para proteger a los médicos en las distintas situaciones de muerte, no es para proteger a los médicos si decide reanimar o no reanimar o hasta dónde llegar. Es una ley que surge porque el médico está acostumbrado
a hacer de más, y es una ley que surge para poder frenar al médico y darle derecho al paciente de decirle hasta acá llegué. Entonces, es una ley que busca evitar el encarnizamiento terapéutico, que se refieren a las acciones de salud tomadas con el fin único de prolongar las vidas de los pacientes sin que medien consideraciones en torno a la calidad de vida de ellos. Y esta ley amplía los derechos de los pacientes, humaniza la práctica médica y ofrece marco legal para la actuación profesional, intentando buscar recuperar y fortalecer la relación médico-paciente. Esta ley está hecha principalmente con un contexto adulto. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, es decir, puede decir o puede no decir por qué, y también puede tranquilamente revocar su voluntad en el momento que quiera. Como la ley se creó para proteger al paciente, el paciente puede decir hoy no quiero que pasar a terapia y mañana decir sí, pásenme a terapia. Tiene todo su derecho a hacerlo. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a intervenir a fines de la toma de decisión que involucren su vida, su salud, pero por ahora es un derecho a intervenir y dependiendo del grado de madurez, que es lo que hablamos ya en la clase de comunicación, se puede tomar más o menos en cuenta la opinión de los niños y niñas con respecto a sus cuidadores. Que igual sus cuidadores tienen que tener en claro que actúan en el mejor interés del niño o niña, que no tienen que pensar en lo que ellos prefieren, sino en qué decidiría ese niño o niña si tuviera la posibilidad de decidir. El paciente con una enfermedad irreversible o que se encuentra en estado terminal, esto es así textual en la ley, informado de forma fehaciente, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital. Quiere decir, tiene derecho a negarse a ponerse un catéter, a negarse a ponerse un botón de gastrostomía, a negarse a la traqueostomía, a la reanimación artificial y puede incluso pedir que le saquen el respirador si ya lo tienen puesto. Eso el paciente. Ahora, cuando son niños, es el cuidador principal el que tiene el derecho. Cuando los mismos se produzcan con el único efecto de la prolongación en el tiempo de ese estado terminal irreversible o incurable, que es lo que comúnmente decimos la agonía, es decir, cuando lo único que se logre es prolongar la agonía, también se puede rechazar la hidratación o la alimentación. Y esto es algo importante y en las bibliografías complementarias tienen un artículo sobre la controversia que hay con respecto a la hidratación. Se considera que la hidratación muchas veces se plantea que no se puede suspender la hidratación porque uno no se puede morir de sed. En general se vio que en el final de vida las personas no sienten sed. Y la hidratación en ese contexto puede dificultar el proceso de agonía porque aumenta la cantidad de secreciones respiratorias, porque aumenta la diuresis y el manejo dificulta un poco el manejo de líquidos, porque aumenta el edema y además porque prolonga la agonía. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en ese estado final a veces la hidratación prolonga la muerte, prolonga la agonía y no tiene ningún objetivo más que prolongar unas horas la vida. En todos los casos, la negativa o rechazo a los procedimientos mencionados no significan la interrupción de medidas y acciones para adecuado control y alivio del sufrimiento. Quiere decir que, aunque se nieguen a algo que nosotros queramos indicar, aunque nos cueste aceptar la decisión de los pacientes y de sus familias, nunca se les puede negar el derecho a cuidados paliativos, a un adecuado control y alivio del sufrimiento. Y bueno, en realidad todo esto es más para adultos que para niños. El tema de las directivas anticipadas es un problema en cuanto a la pediatría. Las directivas anticipadas es toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de directivas anticipadas sobre su propia salud. Los niños, al no ser mayores de edad, no pueden hacer directivas anticipadas. Entonces, en el hospital Garrahan, la doctora Cirusi, que es la abogada que guía el comité de ética y alude a todas las cuestiones legales, desarrollaron lo que se llama plan personalizado en la toma de decisiones al final de la vida. Es una directiva anticipada, pero sin ponerlo al término legal de directiva anticipada. Y lo que se plantea se habla con los pacientes y con sus familias para ver cómo quisieran que fuera el final de vida y lo plantean en la historia clínica de esa forma, plan personalizado para la toma de decisiones al final de la vida. Se detalla en la historia clínica, no es necesario que los pacientes firmen en la historia clínica, aunque pueden hacerlo,
pero no es necesario o requisito indispensable. Lo que importa es el proceso de comunicación y el proceso de toma de decisiones. Y este artículo es un artículo de Maglio, de Ignacio Maglio, eh, que hace una reflexión sobre qué es lo que significa la ley de muerte digna. Y en ella se plantea si podemos pensar como contracara el derecho del paciente a rechazar un tratamiento, un derecho a exigirlo, aun cuando los profesionales de la salud lo consideren fútil. En pediatría es muy común, llega un paciente muy secuelado en paro cardiorrespiratorio eh, y la familia que exige que se haga todo, aunque nosotros creamos que no es en el mejor interés del paciente. Y en este caso, en el cual hay un dilema ético entre el derecho a la autonomía de esa familia y de tomar decisiones contra el derecho a la beneficencia del paciente, se plantea un dilema en el cual no hay respuesta única, y eso es lo que plantea Maglio en este artículo, que trata sobre otras cosas también. Hasta ahí sobre el tema de reflexiones éticas y legales, y vamos a hablar sobre los objetivos en el acompañamiento en los últimos días de vida, y lo vamos a ver más o menos en estos 4 puntos: la comunicación eficaz, la anticipación de los problemas, brindar un tratamiento apropiado y siempre el acompañamiento del paciente y la familia. En cuanto a la comunicación eficaz, a veces es lo único necesario y lo más efectivo de todo. La comunicación eficaz reduce la incertidumbre, mejora la relación entre el paciente, la familia y el médico tratante, brinda al paciente y a la familia una dirección y permite devolver el control y fortalecer la autonomía. En general, cuando reciben la noticia de que ya se acerca el final, la carga de incertidumbre es terrible, pierden la toma de decisiones en el sentido de que están tan perdidos que no saben cuáles son las decisiones que tienen que tomar en ese momento y solo pueden pensar en la noticia que acaban de recibir. Entonces la comunicación eficaz reduce la incertidumbre y les permite plantearse los objetivos en este momento y de esa forma encontrar una dirección. Reducir la incertidumbre, ¿qué quiere decir? Responder a las preguntas de los problemas que se pueden llegar a presentar y cómo va a ser el proceso de final de vida y el morir. La anticipación de problemas es uno de los hechos más importantes dentro de la comunicación eficaz para poder reducir la incertidumbre. Y entonces nos tenemos que plantear la posibilidad de que el niño o niña tenga dolor, entonces hablar de que siempre va a haber un tratamiento para el dolor, que nunca nos agotamos con el tratamiento, es decir, que no hay un límite, un techo para el tratamiento, que está la posibilidad de disnea, pero que vamos a poder ayudarlo también con medicación, las crisis de asfixia, de la misma forma, la confusión, el delirio, la excitación, qué hacer en caso de una hemorragia. Estos son problemas que se pueden presentar y que tienen distintos tratamientos y que nosotros podemos pensar cuáles hay más chances que ocurran. En un paciente con un cáncer de pulmón que falleció hace unos 2-3 años, uno de los problemas que preveíamos era la posibilidad de un sangrado, y de hecho lo tuvo, pero él, sabiendo que estaba esa posibilidad, no se asustó en ese momento. Y lo que se plantea como para reducir el susto es que usen sábanas y toallas de color oscuro para que no llame tanto la atención la sangre, y que sepan que cualquier cosa se puede usar medicación como para calmar la falta de aire y tranquilizarlos si se asustan. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay problemas y hay dolores en los cuales no hay ninguna forma de tratarlos, y lo único que se puede hacer es estar al lado. Entonces anticipamos problemas. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿cómo será la muerte? ¿Y cómo me daré cuenta de que ha muerto? A veces piensan que es un tema muy florido la muerte, y la mayoría de las veces están tranquilos, están eh, naturalmente sedados o acostados en la cama, y se van apagando hasta que en un momento dejan de respirar y ahí se dan cuenta de que han fallecido. Y en ese caso es importante que ellos sepan que nosotros estamos disponibles, que nosotros estamos cerca, pero que se tomen su tiempo para despedirse, que se tomen su tiempo de disfrutar la cercanía del ser querido, y que cuando se sientan listos que nos llamen, y en ese caso se seguirá con el proceso de certificado de función y todo lo demás.
tendrá convulsiones y si está la posibilidad de tener convulsiones, dejarle algún tratamiento para que los padres puedan sentir que hacen algo. Lo que decíamos sobre el sangrado, sobre la posibilidad de vómitos, de ahogos. Y bueno, una de las cosas que pasan más frecuentemente en pediatría es que hay mucha carga de angustia, tanto del niño o niña con respecto a dejar solo a sus padres, como de los padres por el hecho de que el niño o niña tenía toda una vida por delante que ya no va a tener. Muchas veces en este proceso no les gusta dormir de noche o le tienen miedo a la oscuridad y de noche se mantienen despiertos. A veces tienen ciertas regresiones y buscan volver a la cama de los padres. En este proceso hay que ver cuál es la situación en la cual el niño o niña se siente más seguro e intentar ayudarlos para que encuentren ese espacio. Y con respecto al tratamiento apropiado, se debe considerar cuál es el pronóstico del paciente, cuáles son los objetivos y beneficios de cada tratamiento, cuáles son los efectos adversos del tratamiento y evitar prescripciones que solo prolonguen la agonía. Esto es lo que hablábamos con respecto a la hidratación. Pero el tema del pronóstico de los objetivos es que por más de que sea una enfermedad incurable, por más de que sea irreversible, si quizás una transfusión permite llegar a un cumpleaños de 15 o esperar a un familiar más que tenía que llegar y el objetivo para el paciente es importante, se puede llegar a plantear. Ahora, si no da más que un par de días de vida y prolonga la agonía, ya ahí no hay un objetivo claro que le signifique algo al paciente, ya entonces se considera un tratamiento fútil y es una mala práctica indicarlo. Como criterios de internación, en este caso, bueno, nosotros somos del equipo de internación domiciliaria, siempre vamos a sugerir que el fallecimiento sea en domicilio, porque es el ambiente donde ellos están más contenidos, donde pueden sentarse a tomar unos mates con el resto de la familia, donde se van a sentir acompañados. Pero en el caso de que las cosas se compliquen, puede ser que no se pueda hacer en el domicilio, entonces en ese caso puede ser necesaria una internación hospitalaria, particularmente cuando hay alguna imposibilidad para controlar síntomas en domicilio, algún síntoma refractario intratable o necesidad de un acceso venoso por algún motivo, puede ser un criterio de internación en el hospital. Pero en general la causa más frecuente de criterio de internación hospitalaria es la necesidad de contención familiar. A veces la familia se siente lista para que pasen en el domicilio y hay veces que no, a veces que se asustan, a veces que tienen miedo, a veces que no quieren que sea cerca de los hermanitos o sea el motivo que sea, se sienten más contenidos en el ambiente hospitalario y es su criterio de internación. En general buscamos, si logramos recibirlos a tiempo y tratar con la familia desde un tiempo antes, intentamos que se sientan listos para hacerlo en domicilio y que el hecho de que los hermanos estén presentes no sea un freno, sino que sea una ventaja, porque a veces, la mayoría de las veces los hermanos se asustan más con lo que no ven que con lo que ven. Y estar cerca al hermano que se está muriendo les ayuda a procesar mejor la falta posteriormente. Bueno, síntoma refractario se considera aquel que no puede ser adecuadamente controlado a pesar de que uno haga los esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable y que no comprometa la conciencia y en un plazo de tiempo razonable. Si uno se encuentra ante un síntoma refractario, es una posible indicación de sedación paliativa. La sedación paliativa tiene como indicación los síntomas refractarios al tratamiento o episodios agudos con alto grado de sufrimiento y tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento del paciente manteniendo la dignidad del paciente y siempre según las necesidades del paciente. No tiene como objetivo acelerar la muerte y esto es importante, la sedación paliativa no es una eutanasia, no tiene como objetivo, está tardando mucho en morirse, entonces vamos subiendo el goteo para que las cosas pasen más rápido. El paciente se muere cuando se tenga que morir, modificamos el cómo se muere, no cuándo se muere. Y esto es importante porque, por lo menos lo que hemos visto en nuestra experiencia, con niños especialmente, yo por lo menos, en general siempre hay algo que están esperando los niños para morirse. Tenemos un caso de un niño que era bastante solitario en cierta forma, disfrutaba de estar en su familia, pero siempre dijo, no quiero a nadie acá que no haya estado cuando yo estaba sano, que esté acá dando vueltas cuando yo estuve enfermo. Y cuando estaba en sus últimos días, la casa se llenó de familia, el niño no se moría,
Ya pasaron muchas horas y en un momento hablamos el tema con la madre y le dijimos, él no querría que esto fuera así. La madre echó a todo el mundo, abrió las ventanas y el niño se murió. Otra niña que toda su vida estuvo gran parte internada en el hospital, peleando por volver al hogar, ella y la familia, estaba internada en el hospital, no se moría, le suspendimos todas las medidas que tenía de soporte, no se moría, llega a la casa y se muere en la casa. Es decir, se puede creer o se puede no creer, pero en general se mueren cuando se tienen que morir y no tenemos por qué acelerar ese proceso. Y no son indicaciones de sedación, y esto es importante y lo van a ver en muchas de las clases de paliativos, no son indicaciones de sedación la angustia o ansiedad de la familia y la angustia o ansiedad del equipo de salud. Las indicaciones de sedación son exclusivamente de acuerdo a las necesidades del paciente. Los fármacos que usamos para sedación, en los benzodiazepinas, levomepromacina o fenobarbital, en general preferimos o benzodiazepinas o levomepromacina, que es lo que podemos manejar en domicilio. El fenobarbital es cuando no logramos una buena sedación con los anteriores, pero en general se aplican en ámbito hospitalario. Y este es un algoritmo de cómo se puede plantear la sedación. Inicialmente nos planteamos, ¿existen otras opciones terapéuticas realistas para aliviar el problema o síntoma del paciente sin comprometer su nivel de conciencia? Si hay otras alternativas, indicamos esas alternativas. Si no hay alternativa, indicamos la sedación. Nos aseguramos de compartir la decisión con el equipo, de informar a la familia, de obtener el consentimiento de la familia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Están de acuerdo ellos o no con sedarlo? Entendiendo lo que significa, entendiendo que se lo puede despertar más adelante si las cosas cambian, entendiendo que no buscamos acelerar el proceso, sino solo que se sienta más tranquilo, eh, pero entendiendo el consentimiento como un proceso y no como la firma de un documento. No, esto no lo hago como para protegerme legalmente, no necesito que firmen, sino solo que sepan lo que se está haciendo. Y registrar todo el proceso de toma de decisiones en la historia clínica, registrando todo lo que sea necesario. Entonces nos planteamos cuál es el síntoma o problema que está siendo refractario y que nos está complicando. Si ese síntoma es el delirium, la primera opción es la levomepromacina. Y segunda opción, las benzodiazepinas y bueno, todo lo que se puede hacer en el hospital. Si el síntoma o problema refractario es disnea, dolor, hemorragia, ansiedad, pánico o alguna otra cosa que no sea delirium, la primera opción es el midazolam o la levomepromacina, pero primero el midazolam y como segunda opción el fenobarbital. Ahora, ¿cómo hacemos el goteo? En este caso, esto es bien para pediatras. ¿Cómo calculamos los goteos? Vamos a hacer un ejemplo. Una niña de 15 kilos con, supongamos, ahí me quedó mal, unos 4 años de edad, que tiene disnea refractaria al final de la vida, por lo que se decide iniciar con una sedación de mantenimiento. Con sedación de mantenimiento, perdón, me quedó re mal redactado acá. Decidimos iniciar con sedación por la disnea refractaria, manteniendo la dosis de morfina que tenía previamente indicada para manejo de dolor y disnea. Recibía de morfina vía oral 4 miligramos cada 4 horas y usted decide iniciar con goteo de midazolam y morfina. Entonces, el midazolam, como no venía con benzodiazepinas, empezamos con la dosis de inicio, 0,1 miligramos por kilo por hora. Como la chica pesa 15 kilos, hacemos 15 kilos por 0,1, da 1,5, 1,5 por 24 les da 36 miligramos en el día. La morfina, no hacemos el goteo de inicio porque ya estaba siendo tratada, entonces como ella ya estaba con 4 miligramos cada 4 horas, multiplicamos 4 miligramos por 6, que es la cantidad de dosis que tuvo en el día, eso nos da que recibe 24 miligramos día por vía oral. Como la dosis equivalente y analgésica endovenosa vía oral es un poco variable según los autores, pero varía entre 2 o 3, en este caso vamos a usar 2. Si tenemos 24 miligramos día por vía oral, para pasarlo a endovenoso serían 12 miligramos por día. Entonces, si tenemos la dosis diaria de midazolam son 36 miligramos y de morfina son 12 miligramos, ya tenemos la dosis que tiene que pasar en ese día. Esa dosis se tiene que diluir en un vehículo, que sería solución fisiológica, a un goteo de forma tal que dure 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una bomba común y le quiero pasar a 4 mililitros hora, lo diluyo en 100 mililitros.
Y de esta forma va a durar 24 horas. Si lo puedo pasar 1 mililitro hora, como para no hidratarlo de más, en ese caso lo diluyo en 24 mililitros y pasa 1 mililitro hora, o lo diluyo a 48, pasa a 2, a 240 y pasa a 10. ¿Se entiende? Lo importante es, independientemente de en cuánto líquido se diluye, que el goteo sea tal como para que esta dosis pase en el transcurso de 24 horas. Y con respecto a este caso, también hablando, como hablábamos previamente, de predecir los problemas, una cosa que siempre les decimos a la familia es que en el proceso final van a sentir una respiración ruidosa, la respiración estertorosa, que no se asusten, que eso no significa que se está ahogando, que eso no significa que sienta disnea, pero que es algo que va a pasar, porque sabemos que va a pasar y en general asusta mucho. Y acá una pregunta cuando son niños o niñas más grandes, que es importante para cada niño o niña. Y estos son dos cosas que nos han dicho. Uno, que quería estar presente, por favor no me duermas, acepto este dolor, pero quiero estar presente. Y otra niña, una niña de 13 años, antes de morir me quiero conocer el mar, lo conoció, se fue con una mochila de oxígeno, tenía metástasis pulmonares, no le gustó, no le gustó el olor del mar, pero estaba contenta de que lo había conocido. Y antes de morir dijo, no quiero dormirme. Y fue muy específica con esto, no me quiero dormir. Entonces cuando estaba muy disneica la nena, empezamos con subiendo la dosis de morfina y con un goteo más alto, con el cuidado de que si veíamos que estaba muy dormida, le bajamos un poquito la dosis siempre y cuando sus síntomas lo permitieran, porque su mayor miedo era que no quería dormirse. Y bueno, en esos días tristes, lo que hay que tener en cuenta es que aunque no tengamos nada para decir, no tengamos nada para hacer, solo con estar ahí cerca ya ayudamos mucho. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos en algún momento presencial. Saludos a todos y todas.